Primera vez se ha publicado en España. Por primera vez se ha publicado en España y que lo que viene a mostrar es que la desigualdad de género en España nos sale muy cara. De ahí he traído un dato que es especialmente importante, ¿no? Que es una paradoja. ¿Por qué en los países con más desarrollo económico se produce sistemáticamente que hay una mayor brecha de género en el acceso a las empresas tecnológicas? Bueno, la respuesta es muy sencilla, bueno, sobre todo si la queremos simplificar, ¿no? Y son dos palabras, dinero y poder. Allí donde la tecnología tiene más dinero y donde tiene más poder, hay más hombres. Donde eso no ocurre, nos encontramos sistemáticamente que hay más mujeres. De hecho, también ocurrió en España, en Estados Unidos, que en el origen del mundo digital había más mujeres, muchísimas más. En los años 80 había un 30 o un 35% de mujeres, tanto en España como en Estados Unidos, y ahora andamos por cifras que nunca superan los 20, ¿no? Y bueno, pues ahí está, en el momento que hay dinero y poder, siempre, a lo largo de la historia, aparecen los hombres y desplazan a las mujeres. Pero no solamente me interesa destacar esto, sino también la falta o la miopía que supone ese planteamiento cuando sabemos que simplemente ser más igualitarios nos haría más ricos. Nos haría más ricos como país porque incrementaría el Producto Interior Bruto, por ejemplo, en un 18,5%. ¿Quién quiere un crecimiento económico de ese nivel en estos momentos? ¿Desde cuándo en Europa no hay unos crecimientos que tengan dos cifras, ¿no? Bueno, pues sería sencillo si aplicáramos esas medidas y también si contempláramos que no es solamente una cuestión económica, porque los costes son personales y familiares, ¿no? Al final hay menos mujeres en trabajos representativos y trabajos remunerados, hay más riesgo de que la automatización elimine a las mujeres o que el trabajo muy tecnologizado termine desplazando a las mujeres del empleo. De hecho, nos encontramos en un horizonte en que la creación de empleo a causa del 5G va a ser la mayor creación de empleo europea y si solamente hay un 10 o un 20% de mujeres, será empleo para los hombres. Pero eso también tiene costes para la economía, para la sociedad y también para el sector público. Ninguno de esos costes se ven cuando se ven desde el crecimiento económico propio, desde la lógica empresarial que parece que ganar la carrera es ganar lo mejor, cuando cada vez es más interesante que ganemos todos, ¿no? De hecho, todos esos informes también inciden en la importancia que supone que desde niñas las mujeres tengan acceso a la tecnología.
Bueno, pues de la misma forma que el informe de Closing Gap, el informe de Mujeres y Digitalización, que es mucho más específico porque se refiere fundamentalmente al sector TIC, habla también de muchos tipos de brechas. Coinciden todos los informes en lo mismo y por muy tozudos que sean los informes, también es tozuda la realidad, porque a veces tarda mucho en cambiar. Así que aparte de, bueno, promover que se promuevan contenidos como pueden ser, por ejemplo, contenidos más igualitarios, ¿no? En los contenidos que se publican, que haya mayores estudios tecnológicos para las niñas, que se reoriente la vida profesional de las mujeres hacia la tecnología. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué tenemos? Tenemos en España, según los datos de este informe, solamente un 12% de mujeres que trabajan en Machine Learning y un 11% de mujeres que trabajan en ciberseguridad. Y esos dos sectores son sectores que acogerían a las mujeres de una manera y le darían una calidad inmensa. De hecho, las mujeres en ciberseguridad suelen ser las mejores en el mundo, ¿no? Y bueno, lo que viene a plantear también el informe son dos proyecciones de futuro, ¿no? Es decir, la perspectiva de género tiene que estar en todo el sistema I más D más I, en todos los inventos, en todos los desarrollos, porque hace que los productos sean más sólidos, sean de más calidad, porque son inclusivos y buscan soluciones sociales. Y luego también que hay que promover la transparencia en los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque al final venimos de un mundo donde ha dominado el estándar masculino. Era Simone de Beauvoir quien hablaba del estándar masculino y lo han hecho también otras feministas, y ese punto de vista por el cual los hombres piensan que sus ideas, la forma de vivir, los puntos de vista que tienen ellos son representativos del conocimiento y del conjunto de la sociedad, y no es así. Y vamos a ver varios ejemplos de ello. De hecho, uno de los problemas que tiene el mundo digital para transformarse más en función de la razón de género es precisamente su propio código fuente. ¿Dónde está el origen del mundo digital? Bueno, pues no recordamos que los Bill Gates y los Mark Zuckerberg eran chicos jóvenes, un poco friki, aislados, nerds, que no eran muy sociables, que en un garaje hicieron un imperio, que prácticamente no se relacionaban con nadie y cuyo principal cometido era que el sistema no se cayera, por encima de atender a las necesidades de los clientes, de las personas, en un momento de inestabilidad de la tecnología digital, con que el sistema no se caiga es suficiente, ¿no? Y ante la posibilidad de desarrollo de un mundo económico creciente y que no tenía parangón, evidentemente el desarrollo les hizo, por decirlo de alguna manera, endiosarse. De hecho, ahora mismo las GAFAM, que es como se llama a las 5 grandes tecnológicas, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, las GAFAM son las que dominan el mundo, tienen los datos de la humanidad entera, retan a estados y, por supuesto, construyen a espaldas del mundo y de las mujeres, ¿no? Entonces, al final hemos tenido un desarrollo tecnológico fundamentalmente machista, ¿no? Lo haya sido de forma deliberada o se considere neutro, como se considera cuando no se preocupa de los sesgos, pero si el resultado termina siendo no igualitario, en definitiva, un sesgo machista, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una tecnología feminista que sea capaz de responder a los retos del futuro. Por ejemplo, esta es una tarjeta de crédito que diseñó Apple, ¿no? La ha corregido últimamente, pero cuando la lanzó, el algoritmo le daba un 20% más de crédito, perdón, 20 veces más de crédito a los hombres que a las mujeres, incluso cuando se trataba de una pareja casada en régimen de gananciales y tenían, por tanto, los mismos recursos económicos. Sin embargo, a ellos les dan 20 veces más crédito que a ellas. Este es un ejemplo de los muchos sesgos que los algoritmos llegan a trasladar, ¿no? O este, por ejemplo, que es el primer concurso de belleza definido por la inteligencia artificial. El resultado no hace falta que lo diga, son los perfiles de mujeres y hombres europeos, occidentales, blancos. No hay ninguna persona de color que tenga una belleza, según la máquina. No, nada se sale de los cánones tradicionales de la belleza y no hay bellezas diferentes, ¿no? Bueno, pues por todo ello se ha publicado ahora la guía de auditoría algorítmica, que creo que es imprescindible para las empresas del sector, debería de serlo para todas. ¿Y qué es lo que viene a decir? Que tenemos una transparencia y una responsabilidad sobre los algoritmos y que tenemos que tener conciencia de que los sesgos existen y existen siempre. O sea que tenemos que tener un centinela que todos los días nos esté diciendo
dónde está el sesgo. Tenemos que tener la capacidad para permitir que se impugnen las decisiones de los algoritmos y que se compense en caso de que se hayan producido daños, porque es una forma responsable de afrontar la automatización de las decisiones, ¿no? Que los algoritmos sean transparentes, que den información, que hablen de la procedencia de los datos, que es gran parte del problema, y ahora hablaré de ello, de manera que quede claro de dónde vienen los datos y cómo se utilizan, ¿no? Y luego que sean auditables, es decir, que cualquier persona pueda consultar esos algoritmos y que sean sometidos a una validación y a una prueba, ¿no? Entonces, lo digo porque, por ejemplo, en los sistemas de selección de personal, los algoritmos discriminan gravemente a las mujeres, lo he comentado en alguna ocasión. Y lo hacen, bueno, pues en gran parte porque los datos son el verdadero problema. Hay sectores en los que no existen datos prácticamente de determinados colectivos. Estoy trabajando en plantear un proyecto estos días, plantear un proyecto europeo para eliminar sesgos en las decisiones sobre subvenciones a la industria audiovisual para que sean más coherentes con las políticas europeas, con los derechos humanos, con los objetivos del desarrollo sostenible, con la igualdad, etcétera. Y estoy trabajando con un equipo de ingenieros de software y me plantean que es que no pueden hacer nada porque no tienen datos de películas que sean diferentes, de minorías culturales, es decir, hay una parte del mundo sobre la que hay datos y hay otra parte del mundo sobre la que no hay datos. Y es uno de los problemas que redundan luego en el desarrollo de los algoritmos que aprenden con esos datos y que magnifican esos sesgos y lo llevan luego a la inteligencia artificial, al machine learning o al deep learning. Así que no solamente por este tema, sino también porque precisamente ya la Comisión Europea, cuando aprobó el Reglamento de Protección General de Protección de Datos, que luego se legisló en España, ya incluía esto, y esta es una página de la Comisión Europea, el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en medios automatizados. Eso que recogió la legislación española pasó desapercibido, pero ahora el gobierno ha tomado cartas de nuevo en el asunto y en la ley anti-riders, que es la ley que trata de regular todo un sector desregulado del reparto a domicilio y reparto de productos por parte de plataformas digitales, se incluye la obligación, la creación de una comisión para la vigilancia de los sesgos algorítmicos y se vuelve a recordar la necesidad de que haya otros sistemas de selección alternativos a los que generan los algoritmos, porque en el mundo del trabajo generan una gran discriminación. De hecho, lo podemos ver así, ¿no? Es decir, si yo presento con el mismo currículum para una oferta de selección de empleo y soy mujer o soy hombre, es decir, lo único que he hecho es cambiar el nombre del currículum, me encuentro que si soy mujer me ofrecen coordinadora o secretaria de oficina o secretaria de dirección o recepcionista. Pero si soy hombre, puedo ser redactor y profesor de oposiciones online, responsable de gestión de cuentas infantiles o profesores de doctores de educación secundaria. Hay una diferencia muy grande, no solamente de categoría, sino también de ingresos en las ofertas que finalmente dan. Así que habrá que aprender, mientras no cambien los algoritmos, a engañar un poquito a los algoritmos precisamente. De la misma forma que podemos poner el currículum con un nombre de hombre y mujer, también podemos hacer esto. Abrimos la aplicación después de instalada en nuestro teléfono. Como podemos ver, existen varios filtros y efectos que podemos realizar. Le damos acceso a nuestras fotos en el caso de que queramos alterar una de las que tenemos guardadas o simplemente realizamos una fotografía con la cámara, permitimos el acceso y ahora realizamos una captura de nuestro rostro. Una vez hecho eso, como veis, existen varias opciones. Vamos a la opción de género, nos cambiamos a mujer y aquí tenemos nuestra versión en formato femenino. Aplicamos y guardamos el resultado. Ahí ahora podemos compartir con todas las personas que deseemos y ver el antes y el después en esta captura. Y eso es todo, esperemos que os haya gustado este. Abrimos la aplicación. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando usamos una aplicación para nuestro propio empoderamiento. Si los algoritmos no son favorables, a lo mejor tenemos que cambiarnos la cara y cambiar nuestra cara de mujer a hombre para refutar precisamente el resultado de los algoritmos. Porque la cuestión es grave. Si no hay más mujeres en tecnología, seguiremos teniendo grandes problemas. Ahora mismo todo el mundo se pregunta, ¿dónde están las mujeres en la inteligencia artificial?
Porque si hubiera mujeres, probablemente la inteligencia artificial se utilizaría para otras cosas. Se utilizaría, por ejemplo, para buscar soluciones al problema de los cuidados, que es un problema universal y social, no exclusivamente de las mujeres, pero que recae casi exclusivamente sobre las mujeres. La inteligencia artificial podría servir también para afrontar la resolución de problemas, riesgos, desastres, etcétera, o podría utilizarse también para orientar las políticas de sostenibilidad. Y sin embargo, se utiliza para otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando un equipo diseña un nuevo producto, un nuevo servicio, si tiene un enfoque exclusivamente masculino, limita sus opciones? Porque es nuestra visión la que finalmente se traslada a un nuevo diseño, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tendríamos que hacernos? ¿Cuáles son nuestros valores y nuestra posición en la sociedad? ¿Cómo son los valores y la posición? Pueden llevarnos a elegir una determinada solución y no otra. ¿Y cómo mantener una perspectiva específica sobre nuestra visión del mundo? ¿Cómo se relacionan esos valores con los del producto o los del servicio? Mientras esta pregunta la responda un conjunto de personas más diversas, la respuesta será de más calidad, porque evidentemente no todo el mundo ve el mundo desde la misma posición, ni las consecuencias de las decisiones son iguales para todas las personas, ¿no? Entonces hay un problema que no terminamos de centrar muchas veces, que es que junto al género está el otro concepto magnífico de interseccionalidad. De la misma forma que decía que los bases de datos y los algoritmos discriminan siempre y discriminan evidentemente a las mujeres porque somos una mayoría en el mundo, pero también por cualquiera de estos criterios. Y mientras más criterios de estos se superpongan sobre una persona, resultan más discriminadas. Es decir, muchísimo peor es ser una mujer mayor de edad con poca recursos económicos, lesbiana, negra, de algún país perdido del mundo, como Zimbabue, es muchísimo peor que ser blanca, occidental, europea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues mientras no incluyamos todas estas visiones del mundo, no estamos haciendo productos realmente sólidos y que no van a traer problemas. De hecho, aquí os traigo una propuesta que es una herramienta precisamente para los diseños inclusivos de productos tecnológicos y de cualquier otro tipo de producto. Y os lo recomiendo porque precisamente ayuda a mirar, cuando no se tienen equipos complejos, ayuda a mirar los diseños de una forma más inclusiva y bastante más compleja, ¿no? Esa visión del producto tiene que estar alimentada por la interseccionalidad, por entender que cada una de las personas que tiene cualquiera de esas características debe de sentirse representada en ese contexto. De eso precisamente trabaja Lorena Jaume Palasí, que es una mujer española que trabaja en Alemania y que es directora de Ethical Teach Society y también es una de las ponentes del Foro de la Gobernanza de Internet en Alemania y también forma parte en España de Ecotec. Ella va a explicar las repercusiones sociales de, por ejemplo, desarrollos como la inteligencia artificial. The Ethical Tech Society, it's a new initiative that I'm founding based on my experience on former NGOs that I've been founding before. It raised because of the necessity of creating something that is more focused on the social impact, but also on the social bias of technology. Because when we talk about technology and discrimination or technology and challenges to make a good technology, we seem to concentrate on the inherent statistical and mathematical bias of technology. So we try to look at the code and we try to look at the data, but actually it's even more complicated than that. The social usage of technology tends to be different to the initial idea because society evolves. It's not static, so user behavior will be changed by technology, but it will, in the course of time, also co-shape technology, and there will be an organic evolution of both human behavior and this type of technology. We
we're creating socio-technical systems that are being applied to automatize a specific human process. You create some specific form of infrastructure in a specific context, and that is going to change the way how human beings interact in that context. This means that you will need to analyze the technical part, but you will also need to analyze the social dimension of that technology, and that leads us to the challenge of creating new models of governance where both the developers, the data scientists, but also the managers that decide that they want to automatize a specific part of their work process are also involved. It's not also about understanding how customers interact with that technology or the benefits that raise from that technology, or understand that they also have some sort of usage of that technology to serve the customer. So understanding different layers of co-shaping and co-creation in that technology, because all those actors are going to have an influence and an impact in the way how these technologies are being deployed. We're going to land in a situation of constantly need to have the oversight of this type of technologies to understand, is human behavior changing? What are the new perks and the new conflicts that are happening there? What needs to be tweaked are specific parts of our working ecosystem that are being unseen. Data scientists cannot provide knowledge about this type of things because they have not been trained for that. This is not their job. This is the job of a sociologist or a social anthropologist. Right now, we are at the very beginning of an ethical conversation. Hopefully, in 2 or 3 years, when we have more data about how technology is really impacting human beings, because there's a lot of fear in the conversation. We assume the specific mathematical bias in specific technologies will have a negative impact on human beings, but we don't really know how they are really impacting us, since there's not that much AI being actually used in our everyday lives. Right now, we're having a quite dystopic conversation about AI as something that happens to us, that falls from the tree and objectify us. But fact is that this technology is being created by human beings and used by human beings. And in the moment where you use this type of technology, you become part of the ones creating and shaping that technology. So I think it's very much on us to decide that we want to be subjects using that technology and not objects of that. I don't mean that it's not important to address social inequality issues that are being magnified by this type of technology, but also be constructive about it in terms of make an effort to create the values that you rather want this technology to have as a guiding principle. When we talk about AI, perhaps we should start by not talking about AI, but talking about automatization. Just try to erase this type of semantics that are somehow misleading, because that becomes a sort of blue pause for people to project fears and distract themselves of their own social problems. And I think that this technology indeed might be helpful to address many of the big questions that we will have in the next years to come. What type of society do we want to live in? What is the society of the future? What means social cohesion? What does it mean to use technologies that have an environmental impact? How can we create markets that are sustainable and that are not only based on innovation, but also on well-being? We can decide that we can use technology for us to help us implement those ideas, or we can use that technology to magnify the already existing problems. But I don't think that that's a question of technology, that's rather a social question. Bueno, pues como ejemplo de lo que ella habla, ¿no? Es como las tecnologías también amplifican efectos. Y, por ejemplo, aquí este es un chatbot que creó Microsoft en Twitter y que en muy pocas horas se convirtió en machista y sexista. Y ese es el gran problema de que no se controle el problema de los algoritmos y los desarrollos sucesivos, porque van amplificando los problemas. Si lanzamos un producto al mercado y el mercado se alimenta de un conjunto social que también está marcado por un sesgo, ese sesgo se incrementa.
Bueno, pues esa es la carga que finalmente tienen productos cuando no están planteados de una forma confiable, ¿no? Que se convierten en un verdadero riesgo. Aquí traigo un modelo de la inteligencia artificial confiable en el que, bueno, aparte de otra serie de datos de los que hemos hablado, ¿no? Desde los datos y las variables con las que se compone cualquier inteligencia artificial, me parece especialmente interesante que le prestemos atención al entrenamiento del modelo, cuál es su función ética, si aplican restricciones de negocio, si respetan la privacidad. Luego, la evaluación de ese modelo, si tiene un impacto disparatado. Evidentemente, si Microsoft hubiera testado primero este chatbot, evidentemente no lo hubiera lanzado. Eso está clarísimo, ¿no? Si el modelo es interpretable o transparente. Y luego, una cosa muy importante, esto nos tiene que servir a las personas. ¿El modelo empodera a las personas o no las empodera? Porque hay muchos modelos que nos hacen finalmente casi más torpes de lo que éramos, ¿no? ¿Y cuáles son los ciclos viciosos o cuál es el riesgo que plantea en su conjunto? Este cuadro es muy interesante para todos los desarrollos de inteligencia artificial, pero también os traigo un videojuego de origen español que ayuda a controlar otra cosa, los sesgos inconscientes. Y como sesgos inconscientes tenemos muchos, sí es un videojuego español que se ha lanzado precisamente para esto. Os voy a poner un minutito nada más de una demo del videojuego. ¡Hombre! ¡Mira quién llega! Tengo buenas noticias para ti. Adivina por quién están preguntando en Estados Unidos. Están interesados en tu proyecto personal, el de la conciencia artificial. The partner wants a prototype to review within 6 months, and then the final version in 8. I'll be taking care of the more psychological part of the She project. I'd like to ask you and She some questions so I can determine how you are influencing her. We have a meeting today with the partners to present the project. They're waiting for you. Can we ask She directly? Bueno, un videojuego que nos puede servir y también le podría servir a empresas si en esa toma de decisiones tuvieran una visión bastante más inclusiva. Este es un proyecto en el que se apuntaron tanto Apple como Facebook para ofrecer a sus empleadas la posibilidad de congelar sus óvulos para que de esa manera los años más productivos de su carrera profesional los pudieran dedicar a la empresa y ya les congelan ellos los óvulos y ya luego ellas, si quieren, deciden cuándo ser madres, ¿no? Lo digo porque muchas de estas soluciones se deben precisamente a ese mundo que yo decía que era un poco friki, nerds y profundamente masculino, que es en el que se ha desarrollado el mundo de Silicon Valley y de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Porque eso es un análisis muy superficial y además insultante y que utiliza el cuerpo de las mujeres y que no resuelve muchas de las cuestiones que están pendientes en la maternidad y en el acceso al empleo. Si es el principal freno del desarrollo de mujeres para puestos directivos, si limita los ingresos, si obliga a la reducción de jornadas y terminan abandonando la carrera o tienen riesgos psicosociales, ¿no estaría muy bien que la inteligencia artificial atendiera a estos riesgos? Porque ya recuerdo que mujeres somos muchas y madres también hay muchas, ¿no? Entonces, probablemente si Apple o si Facebook hubieran desarrollado sus motores de mecanización de toma de decisiones en este sentido, hubieran encontrado una solución bastante más inteligente que la que han encontrado de congelar los óvulos de las mujeres, ¿no? Bueno, también os voy a hablar de Spot, que es una iniciativa es un chatbot también para controlar los casos de acoso y abuso sexual en las empresas. Y bueno, este es un proyecto de largo recorrido que finalmente ha tomado una mujer, Julia Shaw, que ella nos muestra aquí bueno, los 5 pilares que considera básicos respecto al tema del acoso laboral, ¿no? My research, I've come across 5 particular things that I think every organization can and should do to help tackle this issue and to build
healthier workplaces. First, showcase your commitment. If your leadership isn't repeatedly saying how important diversity and inclusion is to them and living by example, no one is going to believe you. An HR-driven campaign is insufficient. Your organization is a direct mirror of its leadership team, and they need to be setting the tone. Second, train your managers. The main person who's likely to harass someone in your organization is a manager. Now, why? Perhaps because power corrupts, or perhaps because we promote people into managerial roles because they're excellent at their jobs, and we assume that they will pick up the people skills, pick up the management skills along the way, but then they don't. And this provides a fertile ground for harassment and discrimination with unrealistic expectations, with poor time management, with poor conflict management skills. Train your managers. Third, we know from research on victims that without the ability to report anonymously, the fear of consequences is so overwhelming that most people will never report incidents. We found the same was true for witnesses. When we asked them directly in our study whether organizations could do something to improve the fact that they might report, they said, number one, that they could do better was allowing for witness anonymity. Second was providing choices about who to report to. Perhaps shockingly, although managers are the most likely person to be perpetrating harassment or discrimination, in many organizations, they're also supposed to be your first point of contact when things go wrong. Now that's a major sticking point. So being able to choose who you go to is crucial. Third, encouraging witness reporting, back to setting a tone in your organization, saying you can and should report things, and you can help stand up for each other. Fourth, even when you have all of this in place, most people will not speak to HR. We know this because at Spot, we thought anonymity would solve everything. It did not. Anonymity is one piece of the puzzle. Conducting surveys means that you go out to your employees. You don't wait for them to come to you, and you ask everybody about how they feel about the health of inclusion and diversity efforts within the organization. And be specific. Ask people about specific incidents or specific things they've witnessed. Because just like in our survey, if you ask people directly if they've experienced harassment or discrimination, the default answer is no. But if you ask about specific experiences or specific behaviors, most people go, oh yeah, I saw that the other week. So making sure you ask the right questions is crucial. Finally, and most importantly, research shows that one of the best ways to mitigate the bystander effect is to build a shared social identity. It's not about policing each other. It's not about calling each other out. It's about being a cohesive unit. We are in this together. If you attack one of us, you're attacking all of us. Because wouldn't you want that? Wouldn't you want someone to stand by you if something negative happens? We're all hopefully collectively building an organization that is stronger and healthier and more diverse and inclusive. Without my allies, I wouldn't be here. When I was first targeted with inappropriate behavior at work, I fell into a depression and I almost left academia altogether. Without a few people who stood by me, I wouldn't be on this stage right now. And I wish I had a happy ending for you, but unfortunately, these individuals are still at it. You see, in organizational structures where colleagues work in dispersed ways, where it's difficult to know who even to report to, never mind what the consequences might be, these kinds of behaviors are most likely to flourish for longer. But that doesn't stop me from trying to stop it. And I can tell you one thing, that over the past couple of years of my research, I have found that there have been so many positive changes in legislation, changes in attitudes, and organizations are finally taking these issues seriously. Bueno, pues por eso mismo, porque con soluciones de este tipo se consigue que haya resiliencia en el trabajo. Y eso es muy importante porque es lo único que nos ayuda a hacer una empresa potente, una empresa que pueda desarrollar productos sólidos y que también pueda atender a las necesidades sociales. La gestión empresarial no se entiende ya si no es inserta dentro de las necesidades sociales y humanas y dentro de su propio contexto. Y por eso la resiliencia en el trabajo necesita de una serie de recursos, ¿no? Como es, por ejemplo, el sentido del humor,
como es la empatía, como es una visión de conjunto, como es el apoyo, como es también una visión política de cuál es el resultado que queremos abordar, ¿no? Y ahí, por supuesto, también nos falta pensar a menudo en los hombres, en otras necesidades de los hombres. Los hombres también necesitan formación, necesitan vivencia con las mujeres, necesitan acudir a eventos de mujeres en tecnología, necesitan que entiendan las historias de las mujeres, necesitan comprender cuáles son los problemas de la diversidad de género. Nos esforzamos mucho porque las mujeres tengamos mayor formación, pero ellos también tienen necesidades. Así que hoy, como último día, me permito un bonus, ¿no? La de ofrecer ayuda a hombres como este. But I got a challenge for all the guys, because men love challenges. I challenge you to see if you can use the same qualities that you feel make you a man to go deeper into yourself. Your strength, your bravery, your toughness. Can we redefine what those mean and use them to explore our hearts? Are you brave enough to be vulnerable? To reach out to another man when you need help? To dive headfirst into your shame? Are you strong enough to be sensitive? To cry whether you are hurting or you're happy, even if it makes you look weak? Are you confident enough to listen to the women in your life? To hear their ideas and their solutions, to hold their anguish and actually believe them, even if what they're saying is against you? And will you be man enough to stand up to other men when you hear locker room talk? When you hear stories of sexual harassment, when you hear your boys talking about grabbing ass or getting her drunk, will you actually stand up and do something so that one day we don't have to live in a world where a woman has to risk everything and come forward to say the words, "Me too"? This is serious stuff. I've had to take a real honest look at the ways that I've unconsciously been hurting the women in my life. And it's ugly. My wife told me that I had been acting in a certain way that hurt her and not correcting it. Basically, sometimes when she would go to speak, at home or in public, I would just cut her off mid-sentence and finish her thought for her. It's awful. The worst part was that I was completely unaware when I was doing it. It was unconscious. So here I am doing my part, trying to be a feminist, amplifying the voices of women around the world, and yet at home, I am using my louder voice to silence the woman I love the most. So I had to ask myself a tough question. Am I man enough to just shut the hell up and listen? I gotta be honest, I wish that didn't get an applause. Guys, this is real. And I'm just scratching the surface here because the deeper we go, the uglier it gets, I guarantee you. I don't have time to get into porn and violence against women or the split of domestic duties or the gender pay gap. But I believe that as men, it's time we start to see past our privilege and recognize that we are not just part of the problem, fellas, we are the problem. The glass ceiling exists because we put it there. And if we want to be a part of the solution, then words are no longer enough. There's a quote that I love that I grew up with from the Baha'i writings. It says that the world of humanity is possessed of two wings, the male and the female. So long as these two wings are not equivalent in strength, the bird will not fly. So women, on behalf of men all over the world who feel similar to me, please forgive us for all the ways that we have not relied on your strength. And now I would like to ask you to formally help us, because we cannot do this alone. We are men, we're gonna mess up. We're gonna say the wrong thing, we're gonna be tone deaf, we're more than likely probably going to offend you. But don't lose hope. We're only here because of you.
And like you, as men, we need to stand up and become your allies as you fight against pretty much everything. We need your help in celebrating our vulnerability and being patient with us as we make this very, very long journey from our heads to our hearts. Ayudar a los hombres a entender sus emociones y a sentirse vulnerables también nos puede ayudar a construir una inteligencia artificial mucho mejor. La inteligencia artificial ahora ya desarrolla precisamente todos los planos emocionales y necesita de la contribución de las mujeres y de hombres sensibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. No paramos de sorprendernos y no, como siempre, te he ido siguiendo y escuchando con atención. ¿Me oís, verdad? Sí, bien. Tenía la sensación de que no. Has comenzado con temas y no has parado, con temas nucleares, que a mí personalmente me gusta ir al núcleo y al fondo y a la raíz de las cuestiones, con los costes de la no igualdad en las empresas. Y verdaderamente este es un análisis que hacemos desde SICA, en los planes de igualdad también, es decir, cuánto cuesta en productividad, en competitividad. No estamos hablando de responsabilidad social, ni estamos hablando de otras cuestiones o compromisos que bienvenidas sean, sino cuánto le cuesta a las empresas el tener esos sesgos y esa mentalidad todavía. Por eso la propuesta que hace sin lugar a dudas de integrar la perspectiva de género en las empresas tecnológicas, que es lo que nos ocupa, y también promover la transparencia en las empresas, cómo son sus procesos de selección para que obtenga esos resultados, por ejemplo, cómo es su promoción interna para que no haya señoras en los puestos de dirección, es una revisión. Y también el cuestionamiento del estándar masculino. Yo creo que ya nos duele la boca los foros y las conferencias de decir que ahí es donde radica la solución o parte de la solución al problema, ¿no? Porque claro, después eso nos lleva a lo que tú también has planteado, que es a los sesgos en todos los procesos en el mercado de trabajo. Precisamente por eso, para esos sesgos y para todo lo que tú has venido desarrollando y para que el mercado de trabajo sea más equilibrado, más igualitario, la iniciativa Women Digital ha editado una serie de materiales que ya estarán pues, prácticamente la próxima semana, verán la luz, que podrán llegar a todas las empresas del sector tecnológico, reflexionando acerca de estos sesgos y proponiendo alternativas para que las empresas puedan hacer su tarea y su labor, porque a veces, además de los sesgos inconscientes, pues es falta de herramientas, y cuando se le abre la luz, pues las empresas también están abiertas y son flexibles para hacer las cosas de otra manera y con otros valores. También te agradezco muchísimo, yo particularmente, que haya introducido la interseccionalidad también en las tecnologías, porque podemos caer en la tentación de que ya si somos tecnólogas y nos dan una oportunidad, pues todo está resuelto, y hay tecnólogas, como tú bien has dicho, que no obedecen a los patrones tradicionales y que pueden ser pues, de otros países, de otras religiones o de otras orientaciones sexuales, y que se puedan encontrar problemas asociados al género. Me ha encantado y me ha encantado que termine como has terminado, Lucía, te lo agradezco. Yo creo que todo el mundo te lo agradecemos porque has terminado en positivo y has terminado con todo lo que deseamos y llamamos la atención, y es que la otra parte de la humanidad, la otra parte de la población, es decir, los hombres, se sumen a las revisiones que tenemos que hacer la sociedad en su conjunto. Y esto de yo ya no intento ser lo suficientemente hombre, que tiene que ser, por otra parte, agotador, también, pues lo que viene, y sabemos que la construcción de la masculinidad se hace por oposición a la feminidad. Es curioso, esto es un tema que yo también investigo, es curiosísimo, y por tanto de construir patrones también desde la masculinidad es imprescindible, y por eso te agradezco, Lucía, sincerísimamente tu enfoque, tu visión, tu claridad y tus propuestas. Yo creo que todos te agradecemos, y hablando de todo y todas que estamos en la sala,
pues ahora es una buena oportunidad para intervenir, puntualizar, añadir e interrogar a Lucía. Cuando queráis, pues abrimos una ronda de intervenciones, si os parece, a quienes estáis en la sala. Sí, claro, por supuesto. Si alguien tiene cualquier pregunta, cualquier cuestión, intento que el contenido sea ameno y variado, pero también es muy denso. Y bueno, hay veces que hay cosas que se quedan un poco atrás o no suficientemente explicadas. Así que cualquier persona que quiera plantear cualquier cuestión, adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Estaba leyendo si había algo en el chat. Pues parece que todo está suficientemente claro y yo tengo una cuestión, Lucía, que plantearía. Cuando hablamos en foros de debate de tecnología feminista, urbanismo feminista, a veces puede chocar si es que existe una tecnología feminista, una perspectiva o una propuesta. ¿Esto no lo podía aclarar un poco, profundizar un poco más? Sí, efectivamente existe una tecnología feminista porque la tecnología es una posición política. Entonces, frente a la dominante, que es el estándar masculino, que es como se han venido abordando todos los problemas, pero problemas a pesar de sus consecuencias y a pesar de que muchas veces en el planteamiento de una solución tecnológica aparece enseguida un problema y no se corrige precisamente porque la perspectiva sigue siendo la misma. Entonces hay dificultad para entender la complejidad del problema, pues también existe una tecnología feminista. Y la tecnología feminista en realidad debería ser la tecnología de la humanidad, porque es una tecnología inclusiva, es una forma de ver el problema desde muchas perspectivas. Se llama feminista también por oposición al estándar masculino, pero, y sé que esa palabra tiene muchas connotaciones y no siempre se entienden bien, pero evidentemente es un planteamiento en el que cuestionar, por ejemplo, las necesidades de las personas hace que las soluciones sean más inteligentes, sean más integrales. Hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia del uso de la tecnología bajo el estándar masculino y de las prioridades que muchas veces se establecen. Por ejemplo, no sé, ¿qué digo yo? Pues a la hora de limpiar una calle o, por ejemplo, las máquinas quitanieves, que ese es un ejemplo que se utiliza muchas veces. Las máquinas quitanieves tienen por prioridad limpiar la calzada, no las aceras. Por la calzada pasan coches, por las aceras pasan personas. Y sin embargo es su prioridad de diseño, pero en todos los países del mundo. Y ahora hay un movimiento que contesta a las máquinas quitanieves, de la misma forma que hay movimientos que contestan a los diseños urbanos. Hemos hecho diseños urbanos basados en el coche, en el turismo, que ha sido el método de transporte masculino esencial durante prácticamente el último siglo. Es verdad que muchas mujeres conducimos y nos hemos incorporado a ese modelo, pero porque nosotras nos hemos adaptado al modelo, no porque el modelo se haya transformado. Y lo que hay que transformar ahora son los modelos, porque el estándar masculino nos ha llevado a una línea de desarrollo que está prácticamente agotada. Y no lo digo porque haya dado la casualidad de que ha habido una pandemia y esa pandemia nos ha puesto en la evidencia de muchas cosas, sino también porque tenemos graves problemas para garantizar un futuro con la misma calidad de vida que tenemos ahora mismo en los próximos 20 años. Es decir, estamos en un punto de inflexión. Si hemos hecho las cosas siempre bajo un mismo método, según decía Einstein, obtendremos los mismos resultados. Ha llegado el momento de plantearnos una tecnología más inclusiva, una tecnología feminista que aborde todos los elementos que no se han contemplado a la hora de desarrollar soluciones, productos y bienes por parte de la industria tecnológica y por parte de todas las demás. El urbanismo, las ciudades, el transporte público, todo eso puede ser revisado y puede ser mejorado mucho si se hace desde esa perspectiva. Pues muchas gracias. Otra perspectiva y sí, María Luisa, dime. Perdona, Ana. Quería hacerle solamente un matiz a Lucía en relación a lo que nos está contando. Por eso mismo, el hablar de una tecnología con visión feminista, el hablar de una sociedad con visión feminista, no significa que estemos dejando fuera a la otra parte, que es el hombre, porque al contrario de lo que significa el concepto machismo, en el feminismo es la inclusión. Lo que pasa que a veces, por contraposición, pues
piensan que es superponer la mujer sobre el hombre. Es un concepto que en ocasiones se lleva a extremos y se mal utiliza, y a veces eso crea un poco o mucho rechazo social. No sé si a lo mejor incluso habría que cambiar el término y redefinirlo, pero sí es verdad que, como tú bien dices, que la tecnología no tiene sexo, no es de hombres ni de mujeres, y la sociedad en general no tiene sexo, el lenguaje no tiene sexo, lo asociamos a lo que nosotros le queramos dar. Por lo tanto, esa visión feminista en todo lo que es la vida tendría que ser nuestra línea a seguir, nuestra guía. Y como no, en todo el tema de la inteligencia artificial. Solo era eso. Sí, evidentemente se puede reformular la palabra feminista, pero no olvides nunca que normalmente esos términos quedan desacreditados porque hay una oposición a los cambios. Y durante décadas el feminismo ha estado muy desacreditado precisamente por eso, pero también lo han estado los hackers. Y los hackers en realidad son desarrolladores que garantizan la calidad del mundo de Internet. Pero como las empresas se sentían amenazadas, pues le llaman hacker. Y en realidad lo que quieren decir son crackers, que son quienes vulneran sistemas de seguridad. Y podemos reinventar el lenguaje, pero también podemos explicar y dotarle de su verdadero significado. Y yo creo que la visión feminista también incluye, por ejemplo, una perspectiva, que es la que he intentado incluir al final, de las emociones, que ha estado despreciada durante el mundo entero. No creo que ninguna de nosotras hayamos recibido, salvo tú, Ana, que eres psicóloga, una formación sobre emociones. Es decir, todas en el colegio aprendimos los huesos del cuerpo, los ríos de España, pero nadie nos dijo cuántas emociones había, ni siquiera cómo identificarlas. Y es un problema social muy grave. Es un problema que es menos problema para las mujeres, porque hemos vivido más esa experiencia, pero que para los hombres es un verdadero problema. Yo tengo problemas con compañeros de trabajo porque me doy cuenta que sus emociones no saben canalizarlas y les están bloqueando tomas de decisiones. Bueno, pues también habrá que abordar eso. Esa es una visión feminista, por supuesto. Muy bien, pues aclarado queda. Yo lo he preguntado porque sé que a veces es un término que todavía chirría curiosamente por oposición. En realidad, pues quienes tenemos una larga trayectoria en compromiso profesionalmente con las cuestiones de género, hemos ido aprendiendo por el camino que lo que se nos ha dicho de manera consciente o inconsciente es que ellas se adapten para que nada cambie. Y lo que planteamos desde otra visión es que cambie el modelo, que cambie el sistema para que no tengamos que hacer maratones, ni las unas ni los otros. Y los otros. Un mundo mucho más amable para hombres y para mujeres, el postulado. Bueno, pues a ver si hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis hacer, y de no ser así, pasamos al otro bloque más práctico y también muy interesante, al que nos va a introducir Nuria Peñalver Hoyo, que es licenciada en Dirección y Administración de Empresas, experta en género y directora de proyectos en SICA. Nuria tiene más de 20 años de desempeño profesional en consultoría senior y de género, y principalmente en el desarrollo, en la formulación de planes de igualdad, de diagnóstico y de planes de igualdad. Por tanto, es una especialista que también ha tenido un recorrido exitoso en el pilotaje de esta misma iniciativa de Women Digital, pilotaje a empresas. Y ella nos va a plantear un análisis de caso. Nuria, cuando quieras, muchas gracias por estar ahí, y si nos planta ya en pantalla la guía, yo voy introduciendo el caso y tú nos adentras en él, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos ahí, fijaos que planteamos soluciones prácticas para la implantación de medidas de igualdad en las empresas. Vamos a analizar un caso práctico porque en el taller anterior tuvimos la experiencia de empresas que ya lo hicieron, empresas que ha sido muy interesante que nos hayan transferido sus experiencias y sus mejores prácticas, y ahora vamos a aterrizarlo todavía más en una pirueta mucho más
ya digo, aterrizada a la realidad de las empresas y a los datos, aunque sea un poco más tedioso, y nos vamos a detener en un caso real de una empresa andaluza, de una SA andaluza del sector tecnológico, que cuenta con 76 personas en plantilla. Como sabéis, no es obligatorio hasta marzo de este año, tendrán obligación de desarrollar, de formular sus planes de igualdad a las empresas que cuenten en plantilla con más de 50 personas. No es el caso de esta empresa, que lo ha hecho voluntariamente y en tiempo, pues ya lleva en desarrollo unos meses con su plan. Y bueno, esta empresa, como todas, tiene distintas áreas de gestión, que ahora veremos en un organigrama. Se funda en 1987 y en 2001 amplía su objeto social. El plan, como decía, lo hace con carácter previo a que tuviera la obligación de hacerlo, lo cual es un indicador de, a priori, su compromiso con la igualdad de las mujeres. Y bueno, pues desde recursos humanos, que es quienes suelen liderar las acciones de igualdad y los planes de igualdad, se lleva a cabo a través de la comisión negociadora, donde participan las centrales sindicales y también con el conocimiento y el feedback permanente de la plantilla de la empresa. Pues este es el marco de esa empresa, que es real, que es tecnológica, que es andaluza, y como las personas que asisten a los talleres y a quienes va dirigida la iniciativa Women Digital son pequeñas y medianas empresas. Quiero decirle y anticiparle que el análisis de este caso de una mediana empresa en modo alguno dificulta que las empresas de menor tamaño puedan adoptar medidas y puedan reflexionar al menos y sensibilizar acerca de la importancia, como decía Lucía, la importancia de la igualdad en el mundo empresarial, en el mercado laboral, y también los costes de la no igualdad, es decir, los beneficios de competitividad, de posicionamiento y de imagen que tienen las empresas que apuestan por la igualdad de género. Como si me pones el organigrama, Nuria, para que se hagan una idea, este es el organigrama de esa empresa, que hay una junta general formada, es un presidente, y hablo en masculino porque es un señor el que preside la Junta General. La Junta General está compuesta por 37 personas. El Consejo de Administración también está presidido por un hombre y lo forman 14 personas. Existe un director gerente y un director general. Y ya cuando descendemos a los departamentos económicos, financieros, recursos humanos y protección, se feminiza la plantilla también en puestos intermedios, quiero decir, en puestos de decisión y de influencia, se feminiza, y después ya veremos que tenemos algunos sesgos dependiendo de las características de las ocupaciones y del desempeño. Este es el organigrama, y si he hecho hincapié antes de presentar esta empresa en que voluntariamente han querido tener un plan de igualdad antes de tener obligación, después vemos que ya desde el organigrama y el análisis pues tiene muchos sesgos de género que precisamente el plan viene a corregir. Como sabéis, una planificación estratégica lo que viene a decirnos es cómo nos encontramos en el momento actual y cómo queremos encontrarnos en un horizonte temporal determinado. Por mi parte, nada más con la presentación de la empresa. Nuria, cuando quiera, yo sé que lo va a hacer por bloques para no desbordarnos un poco. Cuando tú quieras empezamos el análisis, y sí os pido encarecidamente que cualquier, porque es un poco intenso, que cualquier duda, sugerencia o apreciación interrumpáis y podáis participar activamente en el análisis de caso. Pues cuando quieras, Nuria. Muchas gracias, Ana. Bueno, buenos días, María Luisa, Lucía y participantes que nos acompañáis en esta mañana. Voy a tratar después del recorrido que hemos hecho ya con estos talleres, voy a tratar de agilizar haciendo pausas en cada diapositiva y dando pie a intervenir. Si os parece bien,
para que luego no se nos acumule demasiadas conclusiones al final y podamos ir digiriendo. Y creo que es lo más importante cuando hacemos un diagnóstico de situación en nuestra empresa desde la perspectiva de género. Pero antes quería aprovechar para enlazar esta presentación de resultados de esta empresa que ha presentado Ana con la ponencia o lo que nos ha contado Lucía Benítez, de quien aprendo lógicamente cada vez que hacemos un taller de manera conjunta, y me encanta porque esa perspectiva de género desde los sesgos, que es la que se nos transmite a quienes hemos tenido la suerte de trabajar en este ámbito de manera transversal a través de las organizaciones, de las empresas y de conocer las entrañas de cada una de esas entidades que hemos ido conociendo gracias pues, a hacer trabajo de consultoría y demás, enlazar ese tema de los sesgos de género, que ya os digo que me apasiona, con el diagnóstico de una empresa, porque realmente se trata de eso, de ver nuestra empresa desde una perspectiva diferente y entender nuestra empresa dentro de ese enfoque sistémico, dentro de ese enfoque de conjunto, dentro de ese enfoque integral. No puede ser de otra manera que entendamos que nuestra empresa, encima de todo, está compuesta por personas que trabajan dentro, con una serie de categorías, ocupaciones y responsabilidades, pero que lo más probable es que traigan de sus casas, de sus ambientes más personales y familiares, pues todas esas variables que hoy por hoy siguen incidiendo en esa perspectiva desde la que estamos hablando, y aún más, tal como nos ha contado Lucía anteriormente, en esa interseccionalidad de la que realmente tendríamos que también contemplar cuando además hablamos de diversidad de género. Nos estamos refiriendo precisamente a integrar esa diversidad personal, contemplándola desde esa primera perspectiva que es, o desde esa perspectiva que estamos trabajando con Woman Digital, tan interesante en el mundo de la empresa digital, como es todo este programa que estamos haciendo. Y para unirlo, quería dar como un dato más genérico y para que entendamos algunos de los resultados de las diapositivas que vamos a ir viendo, de todas esas categorías de análisis que tendremos que contemplar en nuestra empresa. Y es muy interesante saber que, o al menos a mí me lo parece, porque yo siempre digo que para resolver los problemas o los desequilibrios más ajustadamente en este tema en nuestra empresa, tenemos que ir al origen de las cosas, ¿verdad? O a mí me lo parece. Y he visto un dato muy interesante en la segunda edición del diagnóstico de la situación de mujeres en el sector de las TIC. Muchísimos datos quizás más relevantes que el que voy a comentar, pero a mí me ha resultado de interés porque une muy bien de esta perspectiva de la que ha estado hablando Lucía también, es que, fijaros bien, si las mujeres, según este estudio, solo en un 10%, mujeres que trabajan actualmente en estas empresas tecnológicas dentro de Andalucía, en el ámbito territorial de Andalucía, ¿vale? Que es el que abarca este estudio. Se les pregunta que si ya en su infancia se veían ejerciendo profesiones relacionadas con las TIC, y le preguntan a mujeres y hombres, y en un 10% responden las mujeres y en un 42% los hombres. Es decir, que el reflejo de esa sociedad, el reflejo de esos estudios, de ese menor porcentaje de mujeres que estudian carreras STEM y, por supuestísimo, ese mucho menor porcentaje de mujeres que tienen estudios de cualquier tipo dentro de este sector que estamos analizando. O sea, son mucho menos las mujeres que tienen estudios y trabajan que hombres. O sea, los estudios realmente, en este caso, y según nos dice este diagnóstico, es vocacional y parece ser que las mujeres tienen menos vocación para estudiar esta carrera. Enlazo eso porque ahora vamos a ir analizando diferentes variables o categorías de análisis dentro de la plantilla de esta empresa y va a venir al hilo, ¿vale? Ahora vamos uniendo, si la presentación quiere avanzar un poquito. Se retrasa.
Ya digo, el diagnóstico, lo que vamos a intentar dentro de nuestras empresas, porque igual que ha dicho Ana, esta empresa no tiene todavía la obligación de hacer plan de igualdad, igual que las vuestras, estas personas que están participando hoy. Aprovecho para deciros que además todo este taller se va a quedar colgado en el apartado de recursos dentro de Woman Digital, con lo cual todas las personas que vayáis a visualizar con posterioridad también, pues pueden ser empresas pequeñitas que todavía no tenéis la obligatoriedad para hacer planes de igualdad, pero sí la importancia de, primero, por una parte, ceñirnos a la ley, que la ley ya nos dice que tenemos que tener en cuenta la igualdad dentro de nuestras empresas y desde la perspectiva de género, por supuesto, es una de ellas, ¿vale? Pero no tenéis la obligación de registrar un plan de igualdad, de hacer todo el proceso que puede parecer largo, laborioso y demás, pero Ana ha compartido conmigo una de las cuestiones que a mí me gusta siempre recordar, y es el tema de la productividad, la competitividad en el mercado, y las empresas somos más competitivas cuanto más pensemos en las personas, cuanto más integremos a las personas con toda la complejidad que ello supone, ¿no? Y desde la perspectiva de género en este caso es una de esas dimensiones vamos a contemplar, ¿vale? Por toda esa importancia es por la que vamos a intentar transmitiros desde mi postura apasionada muchas veces, porque me encanta compartir aquí no solamente el desarrollo técnico, más estrictamente técnico de realizar un diagnóstico en la empresa para luego poder poner en marcha un plan integral, aunque sí acciones concretas dentro de nuestra empresa, ¿vale? Y voy a intentar transmitiros todo eso, pero además enlazar con la importancia de lo que realmente a todas nos viene bien para nuestra empresa, que es incrementar nuestra productividad y por ende la rentabilidad y la posición en el mercado, ¿vale? Bueno, pues hemos decidido utilizar dos grandes unidades de análisis. Por una parte es la comunicación corporativa y por otra parte es la dimensión, la propia plantilla, las características de nuestra plantilla dentro de la empresa. Ahora voy enseñando una serie de gráficos, pero primero, si os parece, me voy a detener un poco en esta primera unidad de análisis, que es la comunicación, de la que habla de manera extensa Lucía en todas sus exposiciones. La comunicación, que no solamente verbal, sino también a través de las imágenes, bueno, y la comunicación que nos proporciona, bueno, pues las redes sociales, contemplando todos esos enfoques que Lucía nos habla desde la Big Data, etcétera, etcétera. Bueno, pues la comunicación en nuestra empresa, hablamos ya en una dimensión más reducida y aterrizada, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta siempre, por una parte, la comunicación interna con el cliente, la cliente interno, es decir, las personas que trabajan con nosotras, las personas que están dentro de nuestra empresa. Siempre hemos hablado de una comunicación vertical, horizontal, formal, informal. Bueno, pues dentro de toda esa complejidad de comunicación de nuestra empresa se tiene que reflejar esa posición de nuestra cultura organizativa, de esas ganas, ese interés de incorporar la perspectiva de género en nuestra empresa, porque la comunicación al fin y al cabo en nuestra empresa, o al menos desde esa perspectiva que estamos viendo de la comunicación interna, desde luego expresa lo que la empresa quiere hacerse ver, ¿no? La comunicación refleja nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra forma de ver la realidad, y en este caso concreto, como podéis leer ahí, resulta que esta empresa presentaba algunos sesgos, tanto de comunicación interna como externa, ¿no? Vemos ahí reflejadas, bueno, pues en la página web, en los perfiles de Facebook, Twitter y también la estrategia de comunicación offline, como ya os decía, ¿no? La comunicación no solamente con nuestra clientela, sino también entre las personas que trabajamos dentro de la empresa. Muchas veces, haciendo esta consultoría, incluso dentro del pilotaje que hemos estado haciendo del Woman Digital, sí que nos hemos detenido mucho en este apartado, porque la comunicación para una empresa pequeña es fundamental, ya no solamente esta que estamos hablando, sino la publicidad y la página web para una empresa del sector tecnológico es una pieza clave. Y en casi todos los casos han coincidido en decirme
Pues no lo sé, no sé si he contemplado yo el lenguaje de género dentro de mi página web, la verdad. No sé si he reflejado esa imagen que tú me estás diciendo fuera de estereotipos, esa imagen que nos representa a la mujer ya visualmente, a través de las imágenes, y ya no solamente las imágenes, sino los iconos, los colores, etcétera, etcétera. No sé si he tenido yo en cuenta que no presente sesgos de género en mi página web. Le voy a echar un vistazo y yo le digo directamente, eso es una acción, apúntatela. Apúntate eso como una acción porque vas a revisar tu página web. Tu página web ya está en activo, está ofertada a tu mercado, pero siempre es buen momento para revisar y hacer análisis críticos. Porque de los análisis críticos salen cosas muy positivas. De los análisis, como yo digo, destructivos, no. Pero de la revisión crítica, sí. La revisión crítica se pone en positivo. Y es una vuelta de tuerca a decir, ahora sí lo voy a intentar hacer de otra manera. No mejor ni peor, porque no estamos diciendo que las cosas sean mejores por hacerlas desde esta perspectiva, sino más integradora, más completa y de una manera que se acerque mucho más a nuestra clientela, y eso coincide con ese enfoque de productividad, de competitividad que estamos diciendo, con lo cual estamos ampliando y estamos mejorando nuestra imagen corporativa, estamos incluyendo, aparte de la clientela que probablemente no contásemos porque no habíamos utilizado las expresiones acertadas, esas imágenes más incluyentes, etcétera, etcétera. Cuestión además que, fijaros bien, pongo, hablando de clientela interna y externa, en relación también como cuando hacemos una comunicación de cara al mercado laboral. También me dicen las empresas, ahora llegaremos a eso, de manera más específica, pero también me dicen las empresas, a ver, ¿de qué manera, Nuria, puedo hacer yo para llegar a más población femenina que haya estudiado ingeniería en lo que quiera? Un técnico informático de no sé cuánto, que sea programadora, etcétera, etcétera. Si es que no encuentro esos perfiles en el mercado laboral, pero claro, es un círculo vicioso, como sabemos, si no hacemos que mi empresa, que está dentro del sector tecnológico, sea más acorde con esos perfiles femeninos, bueno, pues desde nuestra página web, desde nuestras redes sociales, pues probablemente menos despertaremos las vocaciones de las chicas cuando se planteen estudiar este tipo de carreras, ¿no? Y volvemos otra vez a los mismos datos y al mismo diagnóstico que os he comentado antes. Bueno, pues por tener todo esto en cuenta, este enfoque sistémico también de la comunicación corporativa, que muchas veces hablamos de comunicación en la empresa y pensamos que solamente estamos refiriéndonos a publicidad y que también, sino todos esos otros aspectos que son los que estudiamos cuando analizamos, cuando estamos haciendo el diagnóstico de género, ¿vale? Nos llevamos todo eso y os lo vamos aterrizando, si os parece, aunque también tendremos que tener en cuenta otras áreas, la plantilla. Es la otra dimensión que vamos a estudiar, pero no sin antes, tal como os he dicho, daros paso para que me preguntéis lo que queráis, ¿vale? En este aspecto de la comunicación ya os he dado pistas de que una vez terminamos de hacer un recorrido, un análisis de todo lo que hacemos comunicacionalmente, es decir, si colgamos artículos post, por ejemplo, que tengamos en internet, de cualquier forma, si hacemos publicación a través de redes sociales, si tenemos una página web, todo eso. De ahí tendremos que hacer un análisis y, bueno, pues si podemos contar con el apoyo externo, pues estupendo, pero también lo podemos hacer nosotros, a lo mejor con un poco más de formación, que ya también lo pongo en valor y anticipo que pueden ser otras acciones que podamos hacer dentro de nuestra planificación en un horizonte temporal, pero lo que sí está claro es que después de ese análisis tendremos que proponer acciones concretas, ¿vale? Quiero cambiar esto, quiero hacer lo otro, me he propuesto conseguir no sé qué, me he propuesto el ejemplo que os he puesto antes, me he propuesto redefinir mi página web desde una perspectiva de género de aquí a 2 meses vista. No sé, todo eso que os estoy diciendo son acciones que tienen como resultado después de hacer un análisis de género de la comunicación, por ejemplo, ¿vale? ¿Pregunta? ¿Sigo? Me podéis levantar las manitas que tenemos de herramienta, ¿vale? Y os veo. O al menos voy a ir mirando. Me aparece en chiquitito aquí al ladito, pero voy revisando las ventanitas.
¿vale? Bueno, pues aterricemos otra vez con esta empresa en las características de la plantilla. Como ha dicho Ana, claro, evidentemente, dentro de su cultura organizacional, si no existía, ahora sí existe esa perspectiva de quiero hacer las cosas mejor desde una perspectiva de género, más integradora, incluir la diversidad de género dentro de mi empresa, puesto que han tomado la decisión de hacer un plan estratégico de igualdad, que quieras que no es un esfuerzo en recursos y demás, teniendo en cuenta que no están obligados, ¿vale? Entonces, a priori, la tarjeta de presentación de esta empresa, pues tenemos una distribución de plantilla desagregada por sexo, de manera global, en la que vemos que, según nuestra Ley Orgánica de Igualdad de 2007, pues guarda equilibrio de género, es decir, un 40-60, en este caso hay un 40 de mujeres, un 60 de hombres, y viceversa también nos valdría, quiero decir, tanto para un lado como para otro, el 40-60, y dentro de esos márgenes, lógicamente, estaríamos dentro de un equilibrio de género. Con lo cual, mirad, en principio, en la imagen de muchas frases y muchos principios de conversaciones que he mantenido con muchas de las empresas como las vuestras. Es decir, en mi empresa hay igual de hombres que de mujeres. No creo que tengamos ningún problema, ¿no? Ya os digo, lo de los problemas, bueno, pues como me gustan los colores, pues igual, ¿no? En principio esta empresa presenta una situación equilibrada y es positivo, quiero decir, no es que yo le esté poniendo pega a la situación, pero tampoco voy a dejar que esto me aturda, ¿vale? Este dato en concreto de 40-60 lo tenemos ahí para seguir analizando la situación, ¿sí? ¿Alguien no está de acuerdo conmigo? Me encantaría también. Bueno, pues seguimos rascando, ¿no? Como los niños pequeños cuando están con el dedito, esto es lo que hacemos en el diagnóstico de género. En realidad vemos esa primera gráfica y decimos vamos a seguir viendo, a ver ahora añadiéndole un cruce a esas variables y decimos que a la plantilla desagregada por sexo le añado otra coletilla que es por edad. Vamos a ver las edades, porque las edades nos van a decir mucho, y ya os lo adelanto, con respecto al tema de la conciliación, el acceso, las dificultades de acceso al mercado laboral, la permanencia en el mercado laboral, y desde la perspectiva de género, y enganchando con lo que antes comentaba Lucía, pues normalmente siempre desfavorece a las mujeres, por todos aquellos estereotipos de género que nos llevan a hablar de lo pegajoso, deslizante, el tobogán, en fin, el techo de cristal, etcétera, etcétera. Todos los nombres que hayamos podido escuchar en relación a pues, promociones, etcétera, etcétera, siempre hasta ahora normalmente nos ponen en desventaja a las mujeres y por eso incluimos la edad, a saber si en esta empresa realmente eso se da o no. Y vemos una cosa muy curiosa, ¿vale? Una cosa que nos llama la atención. ¿Alguien que quiera participar en este diagnóstico de este gráfico? Así os dejo la oportunidad, ¿vale? Os dejo abierto el chat y demás. Bueno, pues a simple vista el 100%, ¿no? En el tramo de edad entre 20 y 29 años. ¿Por qué puede ser esto? La reciente incorporación parece, ¿no?, de mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues a mí me saltaría la alarma de decir, esta empresa en el sector de las TIC tradicionalmente ha venido siendo, ha estado masculinizada y de repente ha equilibrado plantilla, pues puede ser que haya contratado a mujeres, ¿no?, recientemente en ese tramo de edad de 20 a 29 años. Puede ser que su política de contrataciones haya incorporado la perspectiva de género, el enfoque de género, y haya dicho, bueno, pues voy a ir contratando a mujeres, en este caso jóvenes, lógicamente, mujeres recién salidas de las carreras, etcétera, etcétera, para ir ocupando puestos, pues ya que me voy a enfocar a incluir estas medidas de género dentro de mi empresa. Bueno, pues ese 100% puede contemplar esa posibilidad. También es cierto que es una empresa que lleva muchos años de trayectoria, con lo cual entiendo que las personas más posicionadas dentro de la empresa pues se reparten ese tramo más grueso, que es entre los, bueno, si ampliamos mucho, desde los 30 en adelante, ¿no?
Y si nos quedamos con los dos tramos que aparecen ahí, entre 30 y 45 y 46 y más años, es donde la plantilla se reparte el mayor peso de puestos, ¿no? Luego, además, añadiremos categorías. Bueno, pues, si nos vamos a esos tramos, precisamente cuando las edades son superiores, pues resulta que las mujeres van cayendo. Lo cual a mí parece que me da más información, más pistas sobre lo que os estaba diciendo. Esta parte de la plantilla más antigua, la que lleva más años, pues posee el patrón masculinizado, ¿vale? En los tramos de edad, además, en los que las mujeres encuentran más barreras de género a la hora de incorporarse al mercado laboral. Es decir, si vamos a hacer contrataciones, hemos hecho contrataciones de mujeres jóvenes, porque no vamos a hacer contrataciones para quitarnos, además, para acabar con dos deficiencias que estoy viendo de género en esta empresa. Como no hemos dicho el nombre, bueno, pues puedo apretar un poquito más, ¿vale? Para que me entendáis, ¿de acuerdo? Entonces, yo no he hecho contrataciones, he dicho, bueno, pues voy a contratar a mujeres en el tramo donde tengo mayor déficit, ¿no? Que es en este de 30 a 45 años, 46 años y más, ¿no? Podría haber matado dos pájaros de un tiro, que nos entendamos, expresión coloquial, sino que he hecho contratación de mujeres jóvenes y me he seguido quedando con una plantilla masculinizada, tanto en el tramo de más de 30 años, de 30 a 45, como en el tramo de 46 años y más, ¿vale? Motivos por los que las empresas normalmente, cuando han venido con una tradición masculinizada, presentan este esquema de plantilla por edad y sexo. Motivos. Fundamentalmente ya hemos dicho uno, que es el tema de la conciliación. El tema de la conciliación porque realmente no está bien trabajado a nivel social. Porque Lucía lo decía anteriormente, la conciliación es una realidad muy compleja de la sociedad al completo, ¿no? De las mujeres. Pero claro, si la perspectiva que tenemos es de los roles y estereotipos de género, la conciliación se le convierte a una empresa que lo que quiere es pues está embuida en su día a día y en salir al mercado y demás, pues claro, incluir a una mujer que supuestamente venga con problemas de cuidado de personas y los niños y el tema de la edad fértil que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Edad en la que las personas decidimos tener familia, pues se contempla desde esa perspectiva y puede ser otro de los motivos por los que esta plantilla ha estado masculinizada en esos dos tramos de edad. ¿Sí? ¿Hasta ahora? ¿Seguimos? Vale. Como os decía, le añadimos una vuelta de tuerca a todo esto y vemos la plantilla desde los tipos de contrato. Les sugiero a vosotros también, si tenéis una plantilla de X personas, revisar, sobre todo principalmente, bueno, pues según los datos estadísticos a nivel general, lo que nos puede decir la EPA, ¿no? Y los datos estadísticos a nivel nacional incluso, es decir, la feminización está en los contratos temporales y los contratos a tiempo parcial, además de la precariedad de contratos en práctica, etcétera, etcétera. En esta empresa en concreto es que solamente tenemos dos tipos de contratos, el fijo indefinido a tiempo completo y el temporal a tiempo completo, con lo cual yo amplío a que, bueno, pues tengáis en cuenta todos esos otros tipos de contratos, pero en este caso nos fijamos en esas dos variables, en esas dos categorías. Son el fijo a tiempo completo, que como veis, bueno, pues un porcentaje bastante más elevado de hombres, ¿verdad? Más de un 63% frente a un 36,76%, un 37%. La feminización, la masculinización del trabajo indefinido. Y por contra, la feminización del trabajo temporal a tiempo completo, pero puede ser que esas mujeres jóvenes que he contratado recientemente haciendo ese supuesto la hayamos contratado con contratos temporales, ¿verdad? Todavía no están indefinidas en la empresa, etcétera, etcétera. Ya veis cómo cada una de las variables que estamos manejando se solapan y complejizan la situación. Es decir, cuando nos pongamos en nuestra mesa de análisis con todas estas variables,
tendremos que cruzar todos estos datos, lógicamente, y entender por qué hemos tomado esas decisiones de empresa y a dónde nos ha llevado a lo largo del tiempo. Esas decisiones de ir contratando a personas en determinados perfiles, como ahora veremos, y cómo ha ido formando una realidad de nuestra plantilla caracterizada por, bueno, pues sesgos de género en este caso, ¿vale? Desde el lado que lo estamos contemplando, estamos viendo que aquí sí hay sesgos de género que además corroboran y confirman los datos estadísticos generales, como ya os digo, porque la EPA nos viene diciendo, y sobre todo en este sector tecnológico, hay sectores que se prestan muy mucho a un índice de feminización. Nos muestra, por ejemplo, bueno, pues la temporalidad de las mujeres, ¿no? Y en general de la precariedad de las mujeres en el ámbito de las empresas tecnológicas y digitales. ¿Vale? ¿Preguntas? Voy haciendo pausa, ¿vale? Ya os digo, pongo a disposición el chat, en cualquier momento me podéis parar. Incluso bueno, os agradecería si tenéis alguna cosa en contra de lo que estoy explicando, lo vamos viendo. Añadimos en penúltimo lugar a toda esta caracterización de la plantilla, vemos las categorías profesionales, no solamente edad, el tema de los contratos y demás, sino que también la categoría profesional. ¿Por qué? ¿Por qué queremos ver desde esta perspectiva, esta diapositiva, las categorías profesionales? Bueno, pues porque sabemos que normalmente no solamente hay profesiones o sectores económicos incluso feminizados o masculinizados, como es en el caso del sector tecnológico y digital, que todavía a día de hoy, y aunque pudiese parecer de tan actual que es, podría ser un poco más equilibrado y todo lo contrario, ¿vale? Pero también nos encontramos con, dentro de estas empresas, seguimos manteniendo profesiones feminizadas o categorías feminizadas. Horizontalmente estaríamos hablando de segregación horizontal de género, ¿verdad? Es decir, hay puestos que son feminizados y hay otros puestos que son masculinizados, pero tradicionalmente y transversal a otros muchos sectores, como decía Ana al principio. La interpretación de género es muy común a otros muchos sectores de actividad. En este caso, bueno, pues un ejemplo muy clarísimo que estamos viendo ahí además en el centro de la pantalla es el de secretariado de dirección. Y en concreto son secretarias de dirección. Secretarias que habría una o dos por puestos directivos altos, ¿vale? Pero eran dos mujeres en este caso. Bueno, pues el 100% ocupado por mujeres. Secretariado de dirección que además nos seguimos encontrando en la categorización a nivel nacional muchas veces que es secretaria de dirección. Nosotras nos ocupamos muy mucho de añadir el doble, pero que normalmente nos seguimos encontrando incluso ofertas de empleo. Os podría poner miles de ejemplos porque los busco cuando hacemos talleres y cuando hacemos cursos de orientación laboral, etcétera, etcétera. Estamos hartas de encontrar un montón de anuncios. Además, nuestras alumnas y nuestros alumnos ya nos vienen y nos dicen, mira, acabo de encontrar tal, o sea, en el día, en el minuto en el que estamos y seguimos hablando de secretaria de dirección, cuando hay una palabra, como decía antes Lucía, más neutra, como puede ser el secretariado de dirección, ¿verdad? Sin tener que utilizar ningún tipo de género ni asociarlo a ningún sexo, ¿vale? Bueno, pues ahí está, el 100%. Y sin embargo, cuando nos vamos a perfiles técnicos, que en este caso pues ya sí serían pues, programadores de software, personas que tienen un cierto grado de ingeniería, etcétera, etcétera, están en técnicos de segunda categoría ocupados al 100% por hombres, y en el otro, bueno, pues son técnicos de primera, que en un 80% son hombres y un 20% de mujeres. ¿Quiénes pueden ser esas mujeres? ¿Pensáis que siendo técnico, o sea, siendo un puesto técnico y siendo en la misma categoría, puede haber diferencia de género también? ¿Pensáis que se puede producir desequilibrio dentro de, o sea, hablando de la misma categoría y yo os diga, ese 20% ni siquiera es la misma profesión, categoría, estudio, etcétera, etcétera? Pues sí. Y para más ejemplos me lo han dado las propias empresas que han participado en el Woman Digital. Estas perfectamente pueden estar representadas por las diseñadoras gráficas.
frente a elaboración de software y materia dura, ¿vale? De una empresa, del núcleo duro de la empresa, bueno, pues este 20% muchas veces está formada por esas diseñadoras gráficas, por esas personas que pues son técnicas en materia de marketing, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el diseño se sigue asociando de manera, desde la perspectiva de género, pues feminizada estas profesiones, ¿vale? Dentro de esta categoría, bueno, pues también supone una menor valoración. No es lo mismo hablar de programación que de diseño, ¿vale? Luego, en los extremos nos encontramos, por una parte, al personal directivo, que como veis, se ha feminizado, y por otra parte, administrativos y personal no cualificado. Voy a empezar por el personal directivo, que llama muchísimo la atención, por aquello de que hemos conseguido feminizar los puestos de responsabilidad, con lo cual esa segregación vertical, en este caso de género, pues la estamos equilibrando. ¿Cómo pensáis que hemos equilibrado por esta parte? Bueno, pues adelanto y me voy, aunque sea mentalmente, a ese organigrama que presentaba Ana hace un momento y decía, los mandos intermedios están feminizados. Pues probablemente estas personas jóvenes que hemos ido contratando, estas personas hemos hecho un esfuerzo real, quiero decir que no todo es negativo, o sea, hemos hecho un esfuerzo real por ocupar estos mandos intermedios por mujeres cualificadas, etcétera, etcétera, probablemente en ese tramo de edades más jóvenes, ¿vale? Pues hemos hecho un esfuerzo y hemos ocupado los puestos de responsabilidad en mandos intermedios, porque claro, los directivos, realmente el presidente y el director de la empresa, etcétera, es más inamovible, ¿no? Eso tardará más tiempo y será, bueno, pues cuando vaya tocando, que también es otra de las preguntas que me hacéis las empresas. Pero yo tengo que proponerme a partir de ahora y en el plazo de qué plazo me pongo para ir sustituyendo puestos. No, se trata de un proceso evolutivo, se trata de ponernos plazos y de ir haciendo pues una reestructuración de la plantilla en la medida que nos venga bien, pero de contemplar siempre esos modelos, ¿no?, que vamos a utilizar a partir de ahora. Y por el otro lado, pues tenemos los puestos administrativos, que se repite junto con el de secretaria de dirección, pues las ofertas muchas veces caen en discriminación directa además y nos dicen administrativa. Y en cambio, personal no cualificado pues vuelve a ser masculinizado. Personal no cualificado, ¿cuáles son? Pues personal de mantenimiento, personal de soporte técnico, quienes en una empresa de fibra óptica, por ejemplo, son los que se van a la calle a hacer la obra civil, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el personal no cualificado que vuelve a estar en manos de perfiles masculinos, ¿vale?, como viene siendo hasta ahora. Bueno, pues de todo esto, esta empresa también se propone tomar acciones, hacer una línea de actuación dentro de su plan estratégico y tomar acciones, ¿para qué? Pues para hacer procesos de contratación más equilibrados, los procesos también de promoción interna, que son muy importantes. Muchas veces no tenemos por qué contratar del exterior, pero sí tenemos que tener en cuenta la promoción interna. Y de manera transversal a todo esto, que no lo he dicho desde el principio, el tema de la formación a las personas. Porque los cambios, el hecho de que nos pongan por encima nuestra, de repente, a una directora joven y demás, pues muchas veces produce rechazo, ¿no?, reticencia por parte de la plantilla. Y hay que acompañar todo el proceso de formación, sensibilización, información, que la plantilla conozca cuál es la estrategia de la empresa, cuál es la estrategia de género en este caso, y sensibilizar también en esta materia para que ese cambio sea un proceso lógico y sea aceptado por parte de todas y de todos, ¿de acuerdo? Y por último, yo sé que el tema datos a mí me encanta, pero cansa, lógicamente. Pero esta sí es también muy importante, como veis estamos hablando de dinero. La valoración de los puestos de trabajo precisamente es lo que nos lleva a hablar de discriminaciones de género en muchos
casos, porque no importaría que una secretaria de dirección fuese secretaria y un chico de mantenimiento, si no fuera porque muchas veces los sueldos, las remuneraciones son diferentes y se valora mejor un puesto de mantenimiento que uno de secretariado en algunas ocasiones, ¿no? Pues eso también hay que analizarlo desde la perspectiva de género. Y en este caso, como veis, los tramos inferiores, entre 12.000 y 18.000, si cogemos los tramos que vemos ahí al 100%, están ocupados por mujeres. Mujeres o sea, podríamos decir que un indicador en este caso, o un índice que hemos tenido en cuenta, que es el índice de feminización, está 100% en los tramos inferiores. Y es que aquí se refleja de manera inmediata. Si nos vamos a los tramos más elevados de remuneración, en cuanto superamos 18.000, vemos cómo son más hombres que mujeres, y ya si llegamos a más de 36.000 euros, el porcentaje de hombres se nos dispara y llegamos a un 78%. ¿Vale? Es decir, que incluso teniendo unas cuantas directivas en la empresa, que hemos visto que son unos cuantos departamentos, o sea, mandos intermedios, incluso viendo que el esfuerzo de incorporación de mujeres y demás en la plantilla, realmente cuando nos vamos a valorar todo eso económicamente, bueno, pues seguimos teniendo un índice de feminización inferior en los tramos altos de salario, ¿de acuerdo? Con lo cual, hago un recorrido muy rápido y nos vamos a conclusiones, si os parece, y ya me podéis hacer preguntas y demás. Empezamos con una carta de presentación que parecía bastante equilibrada, con un 40-60. Empezamos a escarbar para hacer nuestro diagnóstico de género. Resulta que cuando estamos en los cruces vemos que hay sesgos de género que coinciden, por una parte, con el diagnóstico que vemos de las empresas tecnológicas en Andalucía, por otra parte con los datos generales del mercado laboral, que los representa muy bien, lógicamente, la EPA, y nos encontramos con situaciones feminizadas y masculinizadas en función de cada una de las variables que hemos ido introduciendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es pues cocinado y analizado y demás, la base del trabajo que nos planteamos para formular. Me voy al principio, ¿vale? Nuestra estrategia de género. Para formular una estrategia de género. Ya no hablo de plan estratégico de género o plan estratégico de igualdad, sino una estrategia a nuestra empresa adaptada al tamaño, en este caso pequeña, no importa, porque siempre caben las acciones de género. El otro día teníamos la suerte de contar con empresas como Telefónica, empresas como... Y ellas tienen sus propios departamentos, lógicamente, de diversidad, y trabajan de todo de manera transversal, pero nosotros desde empresas pequeñas también podemos hacer muchas actuaciones que nos dan, además, muchas veces causa efectos inmediatos. Hacemos una modificación en nuestra web y vemos cómo ampliamos mercado de manera más o menos rápida. Si nos proponemos hacer acciones de género en los procesos de selección, vemos cómo de repente las candidaturas aumentan desde el lado femenino. Es decir, que las actuaciones muchas veces son agradecidas, que no es decir que sea un proceso lento y no tiene por qué, ¿vale? Depende de la intensidad y de la profundidad. Por eso, revisar si tenéis manitas levantadas y esas cosas, que veo que no. Vamos a ir concluyendo con el esquema que solemos utilizar en SICAS, en este caso, para hacer planteamiento de un plan estratégico de igualdad, que es hacer la presentación de la empresa, como ya hemos hecho con anterioridad, analizar desde las distintas variables y realizar ese diagnóstico de género, teniendo en cuenta que, pues, identificando los sesgos, las barreras y los frenos de género que nos vayamos encontrando en todo ese análisis, hacer unas conclusiones de todo esto, que yo la he querido hacer de manera rápida para no volver otra vez sobre los datos, pero conclusiones que hemos ido viendo a lo largo de esas diapositivas, y proponer una actuación, unas propuestas viables. Viables técnicamente en cuanto a qué. Pues por una parte, en cuanto a que realmente mi empresa las pueda poner en marcha, en función de nuestro tamaño y de nuestras prioridades y de nuestros recursos,
pero también del horizonte temporal en el que vayamos a hacerlo, ¿vale? Propuestas técnicas, o sea, propuestas de acción viables en relación a unas líneas, unos campos de unas áreas de actuación, unas líneas estratégicas, ¿vale? Como puede ser la comunicación, por una parte, el diseño de la plantilla, la reestructuración de la plantilla o las características que tengan las personas, pero también, y no hemos hablado de ello, también podría ir acortando el tiempo, pero yo os lo comento, la conciliación, el tema del acoso sexual y por razón de sexo. El acoso también nos lo ha introducido muy bien Lucía y ya nos ha hablado de que si bien no tenemos por qué hacer un protocolo elaborado, sí tenemos que identificar una cosa muy importante, y eso sí nos hemos hecho hincapié todas las empresas en el proceso de pilotaje, y es, Nuria, ¿a quién ponemos como persona responsable? Y si coincide la persona responsable, es curioso porque los estudios siempre hablan, Lucía, responden muy bien a la realidad muy concreta, incluso de empresas muy, muy pequeñitas. Y si coincide esa persona que yo pongo como responsable con la persona acosadora, en este caso, pues hay que tener un plan una estrategia elaborada, hay que tener un plan B, y yo siempre digo, bueno, pues en empresas pequeñitas, pues 2 personas, ¿vale? 2 personas, una más cercana a los empleados y empleadas y otra más de un puesto de responsabilidad, para que siempre haya un plan B, ¿vale? Y luego estará la vía legal, digamos, pero en principio, si se trata de resolver conflictos, porque muchas veces hablamos de micromachismo, de microviolencia, chistes, comentarios, reuniones que se hacen densas desde la perspectiva de género, incómodas, ¿vale? Que nos entendamos, incómodas, porque se habla de cosas. Sabéis que en las reuniones informales, si hay un grupo de personas, pues muchas veces caemos en la tentación de utilizar chistes que no vienen al caso. Ese tipo de cosas no llega a ser, no podemos hablar de un acoso continuado, pero sí son cosas a resolver, ¿vale? Todas estas acciones las ponemos en una lista, ¿de acuerdo? Nosotros elaboramos una lista de todas las posibles actuaciones que podamos llevar en nuestra empresa y priorizamos. Y si tenemos que dejar fuera de este horizonte temporal porque se nos queda largo, porque se nos queda, no pasa nada, porque a todo eso le tenemos que poner recursos, con lo cual, si vamos a hacerlo con recursos internos, contaremos con el tiempo y el esfuerzo de las personas de la plantilla, y si vamos a poder contar con recursos externos, pues tendremos que presupuestar todo ello, ¿verdad? Y bueno, pues hacer consultoría externa, formación, determinadas actuaciones que no sepamos hacer, y todo eso necesita recursos económicos y de otro tipo, como puede ser el tiempo, como cualquier otro plan estratégico. Luego le veremos el retorno, la tasa de retorno, ¿verdad? El BAN, el TIR, todo eso que se estudia en economía, bueno, pues también nos sirve para un plan estratégico de igualdad. También es bueno saberlo porque así valoramos lo que estamos haciendo. Pues esa tasa de retorno muchas veces será más pronto que tarde, y veremos los resultados, que es lo que nos interesa en las empresas, que hay que seguir y hay que seguir facturando, pero en este caso incluso podemos facturar desde la perspectiva de género, ¿vale? Pues eso quiero yo entender desde esta perspectiva, ¿de acuerdo? Creo que he completado la estrategia. Ana me corrige si me he equivocado en algún punto o me completa con total libertad. Que va, Nuria, al contrario, pues una magnífica exposición que ya avisamos que es intensa, pero así es el trabajo riguroso del diagnóstico de género, no es ninguna broma. Nosotras decimos que somos diseccionadoras, ¿no? Hacemos disecciones para el análisis y después juntamos las piezas en síntesis para proponer medidas. Lo has planteado magníficamente bien. Esto es una empresa tipo, no es muy distinta al resto de las empresas o de organizaciones que estamos acostumbradas a analizar desde SICA. Sí tengo que advertir a quienes participáis en el taller que esto es solo parte del diagnóstico. Si no hubiera sido aterrador, si hubiéramos desarrollado todas las variables y todos los cruces que hacemos. Nuestro sistema es 360 grados y por tanto la evaluación es como dice Europa, el mainstreaming de género, ¿no? En todas las áreas, a todos los niveles, con todos los cruces
posible. Hemos traído lo más florido y evidentemente nos sale una radiografía coincidente con el diagnóstico que hace Woman Digital del sector de las tecnologías, es decir, una masculinización del sector, muchos más problemas de conciliación en la edad considerada reproductiva de mujeres y hombres, las plantillas está en esa edad, la mayoría, parcialidad y temporalidad en la contratación, feminización y masculinización de los puestos atendiendo a las expectativas sociales de género. Es que encaja todo. El planteamiento y el marco donde nos ha situado Lucía casa perfectamente con el diagnóstico que hacemos de esta empresa, cómo se feminiza según qué puesto de trabajo asociados a roles y a expectativas sociales debidas al género y cómo se masculiniza. Y curiosamente, cuando hacemos la auditoría retributiva, que mucho antes de que fueran exigencias de la ley, de esos 2 decretos que ya conocemos y puestos en marcha, pues nosotros hacíamos auditorías retributivas porque no le llamábamos auditoría retributiva, sí hacíamos las auditorías de comunicación, pero no hay manera de conocer verdaderamente lo que ocurre en una empresa que pasa por lo económico y la repercusión que tiene la brecha salarial en este caso, y la repercusión pues de tipo económico, sin lugar a dudas, es de tipo de promoción interna, es de tipo social, es de tipo de reputación y también es de tipo después cuando nos vamos a prestaciones sociales como el desempleo o la jubilación, tiene sus repercusiones hasta edad muy avanzada. O sea que fijaos la importancia que tiene de este análisis que ha planteado Nuria, el análisis de la valoración de, porque todo va enganchado con la valoración de puestos de trabajo y lo que ahora modernamente se le llama en la ley, en los decretos, la actualización de los decretos, auditoría retributiva, pues lo veníamos haciendo nosotras porque era imposible saber qué ocurría en las tripas a nivel salarial si no analizábamos variables económicas. Ese es el planteamiento, yo insisto, no es una empresa extraña para nada, de hecho, pues hay a nivel intermedio hay muchísima feminización en los puestos y la hemos traído al caso para ver una empresa tipo del sector tecnológico andaluza y con una plantilla mediana, o sea que el caso no puede ser más real, ¿no? Pues aquí dejamos ese planteamiento, tenemos una intervención en chat de Ana López que nos da las gracias y nosotras se las trasladamos a ella por lo interesante y por lo bien orientado de la acción y para promover cambios reales en las organizaciones. Pues de eso se trata, Ana, de ir a la raíz de los problemas, aunque a veces dice, uy, las radicales, ¿no? Pues radical nada más que significa ir a la raíz del problema para resolverlo en origen y con método, claro, y modelo. ¿Alguna cuestión que queráis plantear el resto respecto a la exposición de Nuria? Bueno, pues parece que no. Yo en este caso me voy a despedir. Sabéis que es el último taller. Hemos llegado a meta, hemos llegado al objetivo. Y bueno, ha sido una singladura importante, una singladura que siempre lo decía cuando yo hacía formación y daba clases, Nuria también, que ha dado miles de horas y lo sabe, siempre decíamos que nos traíamos mucho más de lo que dábamos. Y eso es rigurosamente cierto. Y quien hace actividades formativas o de otra No le gustan, no. el cuerpo a los cuerpo. camiones, la máquina de mi cuñado trabaja con una máquina. Ya lo montó y le encanta. Todo lo que sea, pero los balones. Este no va a ir por futbolero.
se ha mutado solo. No sé hasta dónde me había. Decía que estábamos ya al final de la asignatura, que este es el último taller y que, bueno, pues ahora pasaremos el turno de palabra a María Luisa para que cierre, como es habitual, pero yo quería tomarme una licencia, que era esa. Me llevo muchísimo más de lo que hayamos podido dar el equipo de SICA, siempre es así, los aprendizajes son vicarios, como sabéis, si anda una con los sentidos abiertos, pues hay unos aprendizajes vicarios importantes. Por eso quiero daros las gracias. Yo pero quiero hacerlo explícitamente a la consejería, a ti, María Luisa Ulgar, le trasladan nuestro agradecimiento al resto del equipo de la consejería. Quiero hacerlo también a la oficina técnica por su apoyo y por su colaboración, a Gema, que está por ahí, que se lo traslade también al resto de su equipo. Y como no, a mi equipo lo hago todavía con más vehemencia, más fruición y de corazón. Muchísimas gracias, Lucía, a Nuria, a Marillá y al resto del equipo. A las empresas que nos han acompañado generosamente y aún a riesgo de que me deje alguna por el camino, pues todas las que han participado en el piloto, las que participaron en su día, hace ya casi un año, en el grupo motor, del que se ha traído una guía del grupo motor de recomendaciones a las empresas, a todas las personas que habéis participado en los talleres y a esas empresas que digo que aún a riesgo, pues a Telefónica, a Vodafone, a Internalia, etcétera. Y yo, pues tengo una deuda de gratitud con todas vosotras, con todos vosotros, que la quiero hacer directa y profesa, y así lo manifiesto desde la humildad y desde el corazón. Gracias, y nos vemos seguro en próximas actuaciones de esta o de otra índole, porque nos queda camino por recorrer y estaremos sin lugar a dudas las que estamos aquí y otras personas que se van añadiendo y se van subiendo a esta aventura tan apasionante y desde luego tan necesaria todavía. Así que por mi parte reitero mi agradecimiento, María Luisa, a ti y a todo tu equipo. Lo trasladas, por favor, y cuando tú quieras, pues nos dirige unas palabras para cerrar el taller y el ciclo. Gracias. Me sumo a la gratitud que tú nos trasladas y os la trasladamos al resto del equipo vuestro también, todas las personas que han participado, tanto las empresas que de manera altruista nos quisieron dar su visión, compartir su experiencia, como tú bien has dicho, Realtras, Vodafone y Telefónica, al resto de la gente que nos ha estado siguiendo y empresas. También trasladamos desde la consejería y desde Women Digital nuestra gratitud. Este evento, bueno, este ciclo concluye con este último taller, pero más que concluir, yo creo que lo que se abre es una puerta, una ventana, un espacio para que tomemos conciencia de todo lo que queda todavía por hacer. Es cierto que vamos dando pequeños pasos, pero vemos que todavía, y en este sector TIC tan moderno, tan de vanguardia, resulta que todavía nos falta ese apoyo y esa necesidad de visibilizar a mujeres que no solo estén en esos puestos intermedios de abajo, sino que también adquieran liderazgo y estén en los puestos de dirección. Porque el mundo cambia si cambiamos las personas, si cambiamos las cosas, si no perpetuamos los modelos que venían de atrás. Así que, como ya he dicho, este ciclo concluye, lo tendréis a disposición en la web nuestra, Woman Digital, dentro de eventos realizados. Como ha adelantado Ana y anteriormente habíamos comentado, estamos elaborando un material que todo va a estar a vuestra disposición y seguro que os va a servir de mucho apoyo. Y ya sin más tenemos que concluir. Seguiremos haciendo cosas, seguimos avanzando por esa igualdad de género en el sector TIC. Nos podéis seguir por nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y Twitter. Y para cualquier cosa tenéis el correo de Woman Digital y cualquier propuesta, cualquier idea, nos la podéis trasladar sin ningún problema. Es cierto que
a medida que la sociedad vaya avanzando y vayan ocurriendo estos cambios que propiciamos, que queremos, dejaremos de hablar de igualdad de género, pero mientras tanto, actuaciones como esta tienen mucho sentido y son muy necesarias. Así que, por supuesto, mi gratitud, mi agradecimiento por haber estado al frente de estos talleres y espero y deseo que volvamos a vernos en breve. Bueno, que paséis buen día. Gracias. Muchas gracias.